Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Bueno, felicitaciones por su editorial, por su columna de hoy en Las Dos Orillas. ¿Cómo va el editorial de Cindy? Pues, doctor Fernando, solamente en nuestra página web, teníamos más de 1,000 personas escuchando su editorial del día de hoy. Bueno, ahí puede ir a pesar de los saboteos. Ahí estamos, doctor Londoño. Y la columna suya, majestática además. No digamos más porque la gente la va a buscar en Las Dos Orillas. Y Monse, trasladémonos a Londres. Doctor Londoño, ¿qué fue lo que dijo el Papa sobre las casas lujosas? Yo no me acuerdo, William. ¿Usted por qué me pregunta a mí? No, pues el Papa lo dijo muy claramente, que el que era amigo de las casas lujosas y de los carros suntuosos, no sé qué tenga el Papa contra los Mercedes-Benz y los BMW, ni por qué. Eso, pues, francamente no lo entiendo. Bueno. Pero, en fin, dijo que el que era amigo de esas casas suntuosas, ¿sí?, que no hiciera política. Entonces, así porque el diablo entraba por los bolsillos. Con eso sí que tampoco no estoy hiciera. de acuerdo, con esa frase no estoy de acuerdo. ¿Con cuál? Bueno, que el diablo entrara por los, que el diablo entrara por Vanessa, los bolsillos. No está de acuerdo, pero lo dijo el Papa. Entonces, yo sí estoy de acuerdo, el diablo sí entra por los bolsillos, y el ejemplo concreto es lo que estamos viviendo en Colombia en estos momentos. Toda la gente mermelada. Eso sería como decir que todas las personas ricas y todas las personas que juiciosamente trabajan honradamente pero el Papa, no, Vanessa. No, pero la frase, estoy diciendo la frase. No, pero es que usted está tomando la frase al pie de la letra. Sí. Y yo no creo que el Papa esté generalizando. Lo que el Papa estaba poniendo el dedo sobre la herida, sobre la llaga. Es el problema de Colombia, es el problema más grave. Volviendo al tema, se estaba refiriendo a una humilde casita que está ubicada en el barrio Mayfair. ¿Se lee así o no, doctor? ¿Se lee así? Dígale a Monse para que le dije yo a Monse que me ayudara. Monse. No, yo no soy muy experta en Londres, William, pero sé en un par de ocasiones que he estado allí que es una ciudad muy cara, Londres, muy costosa. Sí, bastante más que Bogotá. Allá mantener una casa suntuosa de 3 pisos, para eso se necesita ser jeque árabe. Mucho músculo. Claro. ¿Sí? O ser financista ruso, ¿sí?, o ser un hombre multimillonario. ¿Sí? Bueno, allá va a vivir nuestro presidente, ¿sí?, nuestro premio Nobel. Sí. Y se pregunta uno. A mí me saca de ahí, doctor, porque señor, el premio Nobel mío. Premio Nobel se lo robó el señor Juan Manuel Santos Álvaro Leiva, para que hablemos claro. Oiga, pero William, interesante de todas formas las palabras del Papa cuando dijo hay que hacer una paz que no sea solo de palabra. A mí me parece que eso también se puede aplicar muy bien a este gobierno. Pero es que yo quiero ubicar esto porque es que no nos salgamos del corral tan rápido. Y entonces está ubicada en el barrio Mayfair, en el centro de Londres. Este es uno de los sectores más costosos de la ciudad. Cerca queda New Bond Street, la calle comercial más exclusiva de la ciudad, donde se encuentran las mejores marcas de moda. Y una de las más exclusivas del mundo, güey. Ah, bueno, doctor. Sí. Las estaciones metro más cercanas en el Green Park, Piccadilly Circus, sí. Y Oxford Circus. Oxford Circus, sí. Aprendí inglés yo aquí a las malas, pero ahí voy. No. Ahí está la foto, ahí está la gente, bueno, ahí tenemos el documento. Y el Papa se refirió a eso. ¿Cuánto podrá costar eso, doctor? No, y a los que se han hecho millonarios en este gobierno, robándose la plata del Estado y robándose la plata de la gente, de los pobres y de los ricos, de todos. Es que esto ha sido el reino de la mermelada. Y el Papa puso el dedo en la llaga y dijo, no, esto no es por ahí. El que quiera enriquecerse, que se dedique a otras tareas distintas, pero que no haga política, porque el dinero corrompe la política. Claro. Eso dijo el Papa. Eso lo dijo el Papa, por algo lo dijo, doctor. Felicitaciones al doctor Guillermo León Escobar y al profesor Manuel Serna, porque yo sé que... Bueno, la paz que tenemos, lo que pasó con el Frente Guerrillero
con el guerrillero del Frente 27 de las FARC. Sí, William. Ese guerrillero que iba en carro blindado de la Unidad Nacional de Protección. Sí, señor. Con escoltas de la Unidad Nacional de Protección. Les dijo que pararan en un sitio, en una tienda en las cercanías de Cartagena del Cheirá, descendieron dizque a tomar gaseosa y les cayeron 6 hombres armados. Y el guerrillero les dijo, les perdono la vida. Óigame pues la frase, les perdono la vida, pero yo me quedo con estos señores y ustedes se regresan para Bogotá, sin celulares, sin plata, sin nada. Aquí llegaron a Bogotá como pudieron, a dar cuenta de que ese guerrillero había tomado el camino que le gusta, el camino de las FARC, el camino de la violencia, del narcotráfico, del terrorismo. Ese es el camino que les gusta a las FARC y de eso se habla poco, ¿no? Sí, señor. Ave María, como estamos en La Paz. Bueno, y yo les pregunto aquí a las damas, ¿cómo influyó el Vaticano en la situación actual de Venezuela? Sí, bueno, les cuento. Hice acá como una especie de línea del tiempo de lo que sucedió el año pasado en Venezuela y de cómo el Vaticano tuvo un papel fundamental en lo que está ocurriendo ahora. Miren, para septiembre de 2016, en Venezuela la MUD se negaba a negociar con el gobierno. Ustedes recordarán que para esa época estaban con justa razón empeñados en llevar a cabo el referendo revocatorio. Sin embargo, pues un agente muy importante apareció en el tablero político para esa época y es el Vaticano. Según se supo después, ustedes recordarán que José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de España, estuvo pues interviniendo mucho en ese proceso y él luego dijo que uno de sus papeles fundamentales ha sido el de convencer en ese momento a Nicolás Maduro de que si la Iglesia no se sumaba a la mesa de negociación, la oposición no negociaría. Ahora, después de muchas invitaciones públicas al Vaticano, sobre todo realizadas por UNASUR, el Vaticano cedió. Monseñor Pietro Parolin, secretario del Estado del Vaticano, publicó una carta en la que el Vaticano aceptaba la oferta de sumarse a las negociaciones como mediador. Un mes después de que el Vaticano aceptara por medio de esa carta, resulta que el 24 de octubre sucedió que el CNE suspendió la segunda etapa de recolección de firmas para el referendo revocatorio. Ese día, Enrique Capriles, en un enérgico discurso, denunció que estaban en un golpe de Estado y anunció que la Asamblea iniciaría un juicio político contra Maduro e instó a los venezolanos a acudir en una marcha hasta el Palacio de Miraflores. Después de que Capriles saliera a decir eso, cuando los venezolanos estaban decididos a salir a las calles y no parar hasta conseguir la salida de Maduro, pues interviene el Vaticano. Un día después, Monseñor Aldo Giordano se reúne con el secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, Chuvo Torrealba, y con algunos representantes de otros partidos políticos de la MUD, y el objetivo era lograr que la oposición se sentara a dialogar y evitar que se saliera a las calles y se llegara hasta el Capitolio. Algunos partidos como Voluntad Popular y 20 se distanciaron de ese diálogo, dijeron que no tenía sentido porque para ellos la única función que tenía el Vaticano era buscar las rutas para la salida de Maduro. Es decir, ellos dijeron sí, que venga el Vaticano y negociamos, pero lo que vamos a negociar es cómo sale Maduro. Sin embargo, después de que el CNE pues frena por completo el referendo revocatorio, pues estos partidos no le veían ningún sentido. El 26 de octubre, un día después, el Vaticano aumenta la presión sobre la oposición que no se quiere sentar a dialogar y en un comunicado público les dice: es de muy mal gusto pedir la presencia de un enviado del Papa y luego no ir a su cita. Así logró reunirse con la mayoría de los líderes de la MUD. El lunes, el enviado del Papa, Monseñor Claudio María Celi, pidió a la oposición específicamente que se suspenda el juicio político contra Maduro y que se desvíe la anunciada marcha hacia el Palacio de Miraflores, que estaba prevista para el jueves de esa semana. La oposición aceptó después de eso, el gobierno descarceló a 6 presos políticos y hasta ahí quedó el referendo revocatorio. Sobre la intervención del Vaticano en este último periodo, digamos que no es tan claro como esto que les acabo de decir, con anuncios públicos ni nada de eso. Muchos sospechan y dicen sí, la oposición se sumó a las regionales por influencia del Papa, del Vaticano, pero eso sí no se sabe. Lo que les acabo de decir sí está registrado porque son cosas públicas. Ahora, el pasado jueves 7 de septiembre, el Papa Francisco se reunió con el cardenal Jorge Urosa, que dijo unas palabras sobre todo para CNN. ¿Este jueves? Sí, este jueves. Durante la visita del dijo que la culpa de lo que no, sucedía, aquí en Bogotá, en la Anunciatura. Dijo que la culpa de lo que sucedía en Venezuela era del socialismo y dijo sobre todo esto, que en Venezuela no se puede dialogar porque están en una dictadura.
Después de eso, al día siguiente, yo revisé todos los periódicos, todas las noticias, a ver si el Papa decía algo. Sin embargo, lo único que trascendió de esa reunión, lo único que registraron los medios fue que el Papa dijo que estaba muy preocupado por la situación en Venezuela. Ese es mi resumen de la relación Vaticano-Maduro. De manera que los obispos y los sacerdotes de Venezuela están clamando porque su país tenga libertad, porque en su país pueda haber expresión libre de la conciencia ciudadana. Mientras el Vaticano ha jugado el tristísimo papel que ha jugado, de intermediario en un proceso político apoyando el sistema socialista de Maduro. Esa es la verdad, la dura verdad, la amarga verdad. Entonces hablemos con una persona nacida en Venezuela y que tiene opinión sobre el tema. Un momentico, digo una cosa sobre lo que el doctor acaba de decir. Cuando el doctor utilizó una palabra importante y es clamando, yo creo que eso es lo que está haciendo Jorge Urosa. Está clamando que por favor se den cuenta de que en Venezuela el diálogo no funciona porque es una dictadura. Así es. De todas formas, Vanessa, doctor Fernando, recordemos que nuevamente la oposición venezolana se une, digamos, o no sé, claudica al gobierno, y ayer se realizaron primarias en toda Venezuela para escoger a los candidatos que se van a someter, porque eso es someterse, a la dictadura en las próximas elecciones regionales que están previstas para octubre. La MUD dice que hubo 85% de participación. Yo no lo creo así, no hubo un despliegue de los medios sobre eso, muchísima gente en redes sociales criticando que se hayan hecho estas primarias, que la oposición haya aceptado someterse a estas elecciones cuando ha denunciado al CNE durante años, cuando dice que en Venezuela hay un régimen dictatorial, pero ellos decidieron irse a las elecciones. Y lo más curioso de estas primarias ayer es que de los 19 estados donde se iban a realizar primarias, la mayoría de los candidatos son de Acción Democrática, que este es un partido de esos tradicionales que ya casi nadie apoya, pero pues la mayoría de los candidatos son de esos. Solo hay un candidato de Voluntad Popular, solamente uno. Bueno, a Medellín fue el Papa, pero no fue Juanpa, y el Papa llegó con el baloto, doctor Londoño. A ver, ¿cómo es eso, güey? No, allá ganó allá el baloto. Ganó el baloto. Cayó el baloto en Medellín. Cayó el baloto con la llegada del Papa, pero sin Juanpa. La gente, no sé por qué no iría Juanpa a Medellín. Después de esa ¿Qué chiflada. sería? ¿Qué sería, Sí, Monse? obvio, ¿no? ¿Qué sería? Pues es obvio, ¿no? Es obvio. Pero El tampoco presidente estuvo en no la le va muy bien despedida. con las multitudes. Tampoco estuvo en la despedida del Papa en Cartagena. No, señor, tampoco. A él- Solo en el a él- aeropuerto. A él que le gusta tanto ir a Cartagena. Tampoco estuvo allá. Yo honradamente no lo vi en la misa de Villavicencio. Seguramente estaba ahí, pero yo no lo vi. Y seguí la misa apasionadamente, una misa hermosa, una homilía hermosa, donde de pronto el Papa hablaba por ahí cositas de la reconciliación, pero ¿reconciliación entre quiénes? Nunca lo dijo. A mí nunca me dijo con quién me tengo que reconciliar. Y yo estoy reconciliado, yo amo a mis hermanos y tengo oponentes y tengo detractores, pero yo con nadie me voy a matar, ni creo que nadie me vaya a matar, salvo los bandidos de las FARC, que Claro. sí están en lo suyo. Entonces, reconciliación y paz, pero no se les olvide que es que la palabra paz la inventaron y la pusieron sobre el tapete de la historia bastante antes de que a Juanpa se le ocurriera. ¿Recuerdan el mi paz os dejo, mi paz os doy? Sí. Sí, pero ¿Ustedes paz no no se solo acuerdan? con la lengua, acuérdese. Paz no Por solo en eso, lengua, por como eso, dijo pero- el Papa, no. Pero ¿se acuerda, Montserrat, a quién les dijo eso Jesús cuando estaban encerrados, metidos por allá, muertos de miedo y de terror, y se les apareció Jesús después de la resurrección? ¿Qué les dijo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz del alma, la paz del espíritu. No la paz en un acuerdo que iban a firmar con no sé quién y con artículos sobre sí sé cuándo. Eso no es tema de la moral. Eso no es tema del mandato religioso de Jesús, ¿no? Ese es un tema eminentemente político y la política la hacen los políticos. Desde luego que no lo pueden hacer contrariando la moral, pero esa es una cuestión distinta de la oposición entre los dos tipos de ordenamiento de conducta.
pero que no coinciden en absoluto. Y mi pasos dejo, mi pasos doy, son las palabras de Jesús hace más de 20 siglos. Sí, señor. Y ahora pues Santos se quiere adueñar de la palabra. Hágame el favor, no. A estas alturas. Bendito sea mi Dios. Es que, como lo dijimos al comienzo del noticiero, doctor Londoño, después de casi 2000 años, el representante de Cristo en la tierra se vuelve a encontrar con Judas. Bueno, estos son los que está pasando. El doctor Luis Pérez le recordó los campesinos a su santidad. Eso fue una cosa bonita porque a los campesinos los han tenido para otras cosas, pero y ahora con el cuento de la coca, pues obviamente están abandonando como usted lo ha dicho, doctor, el café, el algodón, tantas cosas que han quedado a un lado porque se dedicaron a raspar hoja de coca y punto. Lo que es profundamente inmoral. Sí, señor. Es decir, esa moral, la moral de la coca es la antimoral por excelencia. Y el Papa callaba y callaba, pero ayer en Cartagena habló del narcotráfico. Claro. Ya a la hora de la despedida. Y creemos que porque no tuvo más remedio, pero estaba como pasando muy calladito por semejante fenómeno que destruye a Colombia. Es que es una moral maldita. Es que la moral del trabajo es luchar y luchar y luchar por conseguir lo que se necesita para la subsistencia o para los más capaces para armar un capital y para tener un capital, lo que es perfectamente legítimo. Pero esto pues de uno apuntado a si se corona o no se corona, si se comete o no se comete el delito, si llegan o no llegan a comprar la pasta y si llegan o no llegan a comprar el clorhidrato, si uno se lo puede entregar a alguien que se monte en una lancha rápida de esas o en un sumergible. Pero por eso, ¿qué tipo de moral es, por Dios? Y la moral de la explotación indebida de los ríos y de los montes de Colombia para extraer oro de las entrañas de los ríos y para las entrañas de las tierras en Colombia. Eso también se le estaba olvidando al Papa, ¿no? Sí, pero cuando hizo la alusión al tema del narcotráfico, uno siente un fresco muy grande. Y uno dice, cuando también además eso lo enlaza, doctor Londoño, cuando se refiere a las minas antihumanas o antipersonales, citando una canción de Juanes que Juanes compuso en 2007. Y fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Qué bueno que haya recordado su santidad esa parte de la canción de Juanes, porque todos los soldaditos mutilados que presentó el sátrapa, que dice que como los heridos de guerra. ¿Cuáles heridos de guerra? Heridos mutilados del narcotráfico, del narcoterrorismo. Como le pasó a usted. Como le pasó a usted por cuenta de los narcoterroristas, como lo denunció el jueves y el viernes El Tiempo. Porque esto no se puede quedar ahí. El Tiempo, el diario oficial, le cuenta al mundo que lo suyo fue perpetrado por las FARC, dicho por ellos mismos, desmintiendo a Coca Naranjo y desmintiendo al sátrapa. Bueno, William, señor. Y el Papa se abrazaba con las víctimas de las minas. Los abrazaba, les daba la señal de la cruz, sí. Les recordaba que hay un mundo más allá, que Jesús está con ellos, les devolvía la paz y la esperanza, y perdonaba a los que sembraron las minas. El Papa dijo en algún momento, no, pues ya la sembraron, ahora con ellos traigámoslos al Congreso. Ni una palabra. Además, porque no puede decirla. No puede decirla. El Papa no puede derogar el Código Penal. William, mire, es que el presidente Santos no puede confesar, por mucho pues que lo intente. Y el cardenal no puede decretar amnistías ni indultos, para que cada uno esté en su sitio. El cardenal sí puede confesar, pero no puede decretar amnistías ni indultos. Y Santos decreta amnistías e indultos, pero no puede confesar la moral y el derecho. Claro. Cada uno en su sitio, cada uno en su punto, cada uno en su momento. Le escuchaba ayer a Orlando Solano Bárcenas, un importante hombre de la academia, que el Cristo mutilado
en una reunioncita que tuvimos con los pájaros dormidos, me decía, William, ¿cómo es que lo barnizan? ¿Por qué no lo pusieron como quedó? Debieron haberlo puesto como quedó, en ese estado lamentable en que lo vio la humanidad, en que el general Mario Montoya vio cómo bombardearon con minas, con pipas, sí, de acuerdo, un templo. Sí. Es que no debieron haberlo barnizado, debieron haberlo puesto como era. Yo no sé a qué cura por ahí se le ocurrió pintarlo, echarle tapar las heridas, tapando las heridas. No, sí, eso fue inaudito. Sí. Eso fue inaudito y torpe. Además, una montañerada de un cura por ahí que le dio por barnizarlo. Para que hablemos claro. O de pronto Juanpa dijo, no, es que está muy aporreadito. Échele barniz para que se vea bonito. Ay, santo Dios. Eso es como tapar las desnudeces en la Capilla Sixtina, ¿no es cierto? Sí, exactamente, doctor. Exactamente. Igual, eso. Sí. Sí. Eso también se le ha ocurrido a varios, porque pues la desnudez es fea, entonces el Cristo de Bojayá no podía por qué tener la tierra y el lodo y las condiciones en que lo dejaron estos bandidos. Claro, por quienes el Papa nunca pidió que los liberaran de las cárceles. El Papa no pidió que eliminaran las cárceles. El Papa no pidió que derogaran el Código Penal, entre otras porque no puede hacerlo, señores, no puede hacerlo. El mundo del Papa es el mundo de la moral y del espíritu. El mundo del Papa no son las reglas jurídicas, no es el derecho. Y alguien decía, y con toda razón, que es que el Papa, el obispo de Roma, no puede olvidar el Tratado de Roma. Y el Tratado de Roma no permite ni amnistías, ni indultos, ni perdones para los que han cometido delitos de lesa humanidad, es decir, para todos los miembros de las FARC, para hablar pronto y claro. No lo permite. ¿Cómo es aquello, Vanessa, de que las FARC son más dóciles que los helenos? Ay, no le dé risa. ¿Cómo le parece que le hicieron una entrevista al jefe de negociación del gobierno que está en Quito, Juan Camilo Restrepo, dizque intentando que el ELN deje de matar a los colombianos? Y bueno, dijo varias cosas. Primero, por ejemplo, le preguntaron que por qué el cese al fuego solamente va hasta el 12 de enero. Y él dice, no, es que simplemente vamos a probar cómo funciona esto y al final del periodo, es decir, el 12 de enero, vamos a hacer una evaluación a ver si funcionó, es decir, a ver si les gustó dejar de matar gente, en otras palabras. Luego le preguntan que por qué el ELN no hace como las FARC, que sí hizo muestras unilaterales de buena voluntad. O sea, que por qué el ELN no hace cosas buenas como las FARC más o menos. Entonces él dice, es un punto que hay que entender muy bien en la fisonomía y en la personalidad del ELN. Ellos no aceptan como las FARC medidas unilaterales. Por ejemplo, las FARC se allanaron voluntariamente aún antes de comenzar la negociación en La Habana y renunciaron unilateralmente al secuestro. Entonces, las FARC es que eran muy buenas y no se le puede pedir tanto al ELN. Y luego le preguntan, por ejemplo, si el ELN no acepta unilateralmente dejar de secuestrar o volar el tubo, ¿toca aceptárselo? Y él dice, no, mire, es que hay que comprender que tienen una filosofía diferente de cómo se adelanta un diálogo. La filosofía del tubo. Dice, Juan Camilo Restrepo es de antología. Escucha esto. La filosofía del ELN sobre el tubo, sobre el oleoducto. Hágame el favor. Sí, escucha esto, doctor. Lo fundamental es comenzar a construir confianzas entre las dos partes, que permita estadios más elaborados del cese al fuego. Entonces, pues tenemos que ganarnos la confianza del ELN porque ellos no son tan buenos como las FARC. Santo Dios. Bueno, asesinado por sicarios en Medellín, defensor de víctimas. Eso ocurrió el sábado, a la madrugada del sábado, lo publicó el diario El Colombiano. Luego lo busqué ahí anoche, no lo encontré después del minuto 30. Y ahí aparece que asesinaron a Leonardo Ballesteros Rodríguez. Esto está muy raro, doctor Londoño. ¿Cuál es la paz de la que nos están vendiendo, no? Bueno, la paz que trajo el Papa Francisco, cuando habló de lo que él sabe hablar, de lo que él tiene que hablar, de que lo que la gente quiere escuchar, las palabras de amor, las palabras de perdón que salen del corazón, pero no significa a quien ha cometido un asesinato atroz, llegan los hijos de la víctima y le dicen, yo lo perdono, y el juez le dice,
idos en paz, hijos míos, y los deja libres a todos. No, no, así no. Así no funciona el derecho y no puede funcionar el derecho. William, no se le olvide esto que le enseñaron en la universidad. No lo olviden. Señor. De Mar está por fuera, pero regresará. La coercibilidad del derecho, que es un elemento esencial del derecho. La fuerza que se opone a la fuerza. Hoy es 11 de septiembre, William. Sí, señor. Hoy estamos recordando Ave la María. atrocidad que se cometió en nombre de una religión, Uy, Dios. cuando destruyeron las Torres Gemelas. Y las destruyeron asesinando a todos los pasajeros de los aviones que iban ahí. Ay, Dios. Y lo que crearon después, el infierno que crearon después, eso a nombre de Dios. Ahí quedaron definidos. ¿A quién se le ocurriría que a las personas que estaban abajo dirigiendo eso los dejaran en la calle? Si Guantánamo es bueno o no es bueno, si se excedieron en rigor o no se excedieron en rigor, esa es otra discusión. Pero alguien propondría, a nombre de la moral, que a los que asaltaron las Torres Gemelas y conmovieron al mundo como lo conmovieron con una de las mayores atrocidades que se han cometido. Usted piensa por un minuto en lo que eran los pasajeros de ese avión, viendo para dónde iba el avión, y el sacrificio al que los iban a condenar. Ay, los sacrificaron. Eso fue atroz. ¿Y qué tal los que estaban dentro del edificio? Y les convirtieron el edificio en un infierno. Un infierno. Y asesinaron a cuántos de ellos, a mansalva. ¿El perdón? Como lo que ¿El hicieron perdón? en el Club del Nogal. Pues desde Es luego, que William. es lo mismo. Y en Bojayá. Y en Bojayá. Y en Machuca. Y en Machuca, No, cuando los quemaron vivos, a la gente la quemaron viva allá. ¿Esto ahí qué es? estaba una mujer negrita, divina además, Muy diciendo: me mataron a mi esposo, me mataron a mis 3 hijos, yo estoy tratando de perdonar, estoy en camino, pero no soy Que capaz llegue de Dios llegar allá. Y que me lo haga por mí, pero una cosa linda. El Papa entendió eso, porque ver uno que le queman vivo al papá, a la mamá, a la familia, y estos tipos bien caripelados dicen: no, fue una equivocación. ¿Cómo es la vaina? Fue un error. Un error. Sí. Un error. Sí, me acuerdo de lo que usted nos enseñó la semana pasada. Aquí, y cada ratito sí. nos tomaba la lección aquí de Fuché. Aquí ya no se cometen delitos, sino que se cometen Claro. errores. Bueno, No, pero no. doctor, pero tranquilo. Sí. Ya sigue la ciencia y la tecnología de Maduro. Ah, sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es lo de la ciencia y la tecnología de Maduro? Que Maduro se va para Kazajistán, a una de las antiguas repúblicas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde va a haber una reunión de países islámicos sobre ciencia y tecnología. Ay. Y Maduro va a iluminar el encuentro con sus conocimientos científicos y tecnológicos. ¿Cómo le parece? Entonces ya Además, tiene espacio suficiente, ya la oposición no está presionando, la oposición quedó en manos de lo que puede hacer con su palabra y con su ejemplo María Corina Machado y Antonio Ledesma. Son los 2 únicos opositores que valen la pena en Venezuela. Los demás se entregaron. Estoy hablando de jefes opositores. Los demás se entregaron, se rindieron. Dijeron, bueno, muy bien. Entonces, esto se acabó. Y se acabó, es que se está acabando literalmente. Lo que está pasando en Venezuela, el hambre de la gente, la falta de medios. Nos seguimos preguntando cuántos niños mueren todos los días en Venezuela cuando no debieran morir si se dispusiera de elementos médicos, hospitalarios suficientes para salvarles la vida. ¿Cuántos niños en Venezuela nacen condenados a muerte por cualquier cosa que pudiera rescatarse con elementos necesarios para socorrer a ese pueblo? Pero Maduro no deja. Maduro no deja porque eso sería traicionar el socialismo. Doctor, y como les comenté yo esta mañana, hay emergencias por lluvias en estados como Aragua, Carabobo, Anzoátegui, que son gobernados por chavistas, digamos, por chavistas. Se desbordaron ríos, hay barrios enteros inundados, y este señor y este gobierno lo que ha hecho es mandar ayuda humanitaria a Antigua y Barbuda, mientras que los venezolanos se pueden ahogar
si les da la gana, porque pues Antigua y Barbuda vota a favor de Venezuela en la OEA. Y, Bueno, una pregunta sin respuesta, William. ¿Qué pasó en Cuba con el huracán Irma? Usted me adivinó el pensamiento. Doctor, ¿qué pasó, verdad? Pues Porque nunca es que vamos no a han saber, dicho pero nada, las no han imágenes, dicho ni una palabra. son increíbles, las casas destruidas, inundadas hasta la mitad, la gente refugiándose en cuevas porque allá con el socialismo pues ni refugios ni nada. Yo tengo un contacto en Cuba, me estaba contando que en la zona de la costa norte estaban evacuando algunas familias al principio, pues con lo que se podía, y que solo evacuaban a la gente oficialista, que a los que eran opositores no los evacuaban, los dejaban ahí pues a merced del huracán. Librados a su suerte. ¿Qué pasó en Cuba? Sí. Si en los Estados Unidos, con los medios de que dispone, con las capacidades infinitas de ese país, pasó lo que pasó, Sí, por y Dios. costará lo que costará la recuperación de la Florida y de los estados que siguen hacia el norte, porque Irma parece que no se acaba todavía, ¿no? Irma no se acaba. Irma de No, María ha Ciudad perdido Guerra. un poquito de fuerza, pero sí, Oye, se han yo que filtrado algunas conozco cómo es la fotografías cosa. de Cuba y la verdad es que son estremecedoras, ¿no? Se habla de que hubo olas de 11 metros Uy. en La Habana y las fotos que vemos es, de verdad, el agua lo cubre absolutamente todo, es Y La impresionante. Habana fue donde menos golpeó. Sí. La parte norte de Cuba estuvo, digamos que Irma estuvo relativamente clemente con esa parte. ¿Cómo le parece? Pero el centro de Cuba, Bueno, nos la escribe- cosa es atroz. nos escribe Se más sabrá, gente. ¿sí? Nos escribe más gente aquí al chat y dice que qué editorial el suyo, que eso hay que colgarlo rápido porque eso está muy bueno, ese editorial suyo de hoy. Ya disponible en nuestra página web Está para que lo disponible. puedan volver a escuchar. Perfecto, porque es que son cosas, doctor Londoño, que no podemos dejar pasar por alto, como también tendremos con su venia, doctor Londoño, mañana desde Tampa. En este momento en Tampa está pasando por allá Irma, haciendo y deshaciendo. A Jorge Avizambra, ingeniero, que vive por allá con su familia, ya está encerradito esperando, quién sabe qué, Dios quiera que no les pase nada. Bueno, Pero ay María. y ojalá logren contenerse los saqueos que suelen seguir Sí, a estas señor. tragedias. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Los que tienen alma de cuervo y de hiena, ¿no? Sí, Que claro, por eso la gentecita no quería salir de sus casas. Pues yo dejo mi casa y aquí aparecen los bandidos y se roban lo que tengo. claro. Entonces, Como dicen por ahí, llegó Ernesto y acabó con esto. bueno, y la policía y el ejército no dan abasto para Sí. tratar de volver otra vez regulares los servicios públicos en la Florida, en el sur de la Florida. Ahí van hacia el norte. Los daños no son medibles, es decir, utilizando la palabra correcta, son inconmensurables. Lo inconmensurable es lo que no se puede medir. Eso en los Estados Unidos. ¿Qué pasó en Cuba? Nunca lo sabremos. A Raúl Castro eso le tiene sin cuidado con tal de mantener la idea de que el socialismo es una maravilla y que van a recuperar la isla y que no pasó nada y de que serán superiores a las Bueno, a eso las ya es difícil vicisitudes. con las nuevas tecnologías, la verdad. Sí, Se ha Montserrat, filtrado- ya es... No, tiene no, razón, ya tiene no razón. se puede. Ya hemos visto unas fotografías que de verdad les cuento que el agua llega más arriba de la cintura. Es impresionante Uy, Dios. en plenas calles, ¿no? En donde La se Habana. ve en La Habana. En La Habana, En La Habana, Entonces, donde no ¿cómo pegó será en Irma? otros sitios? Sí. ¿Cómo será en los sitios donde sí pegó Irma? ¿Qué pasó en Varadero? Que es el centro turístico de Cuba, que iban a sacar 10.000 turistas, los iban a sacar ¿para dónde? A ver, ¿para dónde? ¿Dónde refugian a la gente en Cuba? Si no se ha construido un refugio, pues no se han construido casas. Hay que ver lo que son las casas de La Habana. ¿Ya ha visto? En las calles principales de La Habana, en lo que quedaron las casas que eran entonces casas suntuosas, Sí. lo que quedó de todo eso. Bueno, María. muy bien. Entonces, queridos amigos, estábamos hablando con ustedes al oído.